Bueno, las presento: Karen, Andrea y Andrea Fernanda, Diana, Carolina. ¿Qué prefieres, Diana, o cómo prefieres? Diana está bien, sí. Pues en el mundo me conocen como Andrea o como Diana. Entonces vas a escuchar gente de pronto que me salude como Andrea, como Alberto que me dice Andrea, y gente que me salude como Diana. Ah, bueno, pero no como tú prefieras. Ahí en el ministerio, como ha trabajado en el ICANN y en el ministerio, entonces la conocen más como Diana. No, como Ya, Andrea. como Ah, Andrea. pero Rosita te dice Dianita. Ah, ok. Sí, es que ahí hay otra relación. Vamos a desarrollar el Fernanda y el Carolina ahora. Entonces, bueno, Andrea, Diana, Fernanda, Carolina. Exactamente. Bueno, Andrea está en este momento en Santa Marta. De hecho, Andrea vive en Santa Marta hace 2 años, más o menos, ¿no? Dos Bueno, años y medio ya vas para 2 años. y eh, medio. y la razón por la que se fue a Santa Marta es porque fue nombrada secretaria de Cultura y ahí estuvo trabajando más de un año como secretaria de Cultura. Entonces, esa experiencia es muy importante porque vivió de primera mano la relación con el sector teatral de la ciudad y las quejas que se produjeron a raíz de que después de haber hecho el Congreso Nacional de 2019 de teatro, no Ujú. hubo más comunicación. Entonces, y por otro lado, también digamos que eh, una situación que vamos a tener que investigar sobre lo regional en términos de planeación y en términos de finanzas, pues también lo vivió Diana. Cómo, cómo es la situación de estas capitales que no son las 5 grandes capitales especiales que tienen recursos, sino que Santa Marta es como eh, categoría 2, categoría 1, perdón. Santa Marta es categoría 1, pero hay capitales que son categoría 2, categoría 3, inclusive hay una capital que es categoría 6, que de eso hablaremos ahora más luego para ver cómo en el cronograma que tenemos que hacer para ver cómo complementamos el diagnóstico, los elementos de diagnóstico que están dados en los documentos de estado del arte y otros documentos, ¿no? Bueno, Perfecto. Karen trabaja con el distrito. ¿Trabajando con qué entidad? Nos decías. Sí, hola, no, pues mucho gusto de nuevo. Ya con Alberto nos hemos visto, pero mucho gusto, Diana. Yo trabajo actualmente en la Secretaría de la Mujer, soy politóloga y tengo una maestría en política social y pues de ahí me contactó Corpoelite de unos talleres que habíamos hecho sobre temas de género. Y digamos que con Corpoelite nos conocimos más por este tema con la Secretaría de la Mujer. em, y pues digamos que me invitaron a participar del proyecto como por más la parte técnica en política pública, como en la construcción del plan y en la revisión como de la metodología de investigación y demás. Aparte también soy pues docente en la Universidad de La Sabana. Y ya, pues en eso trabajo, pero mayoritariamente trabajo es con el distrito aquí en Bogotá. Super. Bueno, entonces yo propongo que inicialmente compartamos algunas impresiones sobre la lectura que hayamos tenido de los documentos del repositorio, particularmente del estado del arte, aunque los otros dos documentos son el censo o la base de datos, más bien, y el otro documento es
la cartografía. Ese, Andrea no lo ha podido ver porque pues no pudo abrir el link de repositorio, pero sí ha podido ver ya el estado del arte, que es un documento bastante extenso de 450 y tantas páginas, ¿no? Entonces, 74. 464. 74. 474, ok. Entonces, si quieren, compartimos un poco impresiones al respecto y luego entonces miramos la propuesta de cronograma. Ok, bueno, si quieren yo arranco. Yo comencé a leer El estado del arte, todavía no lo he terminado, pero pues me parece que abarca un montón de temas, ¿cierto? Que hay como que desglosar pues para ver hacia dónde nos enfocamos con ese estado del arte, porque pues efectivamente habla, o sea, aprendí de historia de teatro, Y todo, de circo. y decir, lo que pasa es que el circo está un poquito más cojo porque no hay tanta referencia, porque no ha habido tanto estudio sobre circo, ¿no? Según lo que ellos expresan ahí. Eh, pero me parece, digamos, que ahí tenemos un montón de información, que fue un trabajo pues súper extenso, que obviamente tuvo unos percances por el tema del COVID. Entonces ellos ahí pues se refieren a la imposibilidad que tuvieron de desarrollarlo más a profundidad. Hicieron 5 reuniones a nivel nacional para poder desarrollar ese y un taller, porque no, pues por el COVID. Y también está muy centrado, digamos, en ese momento coyuntural que fue 2020 y 2021. Entonces hacen referencia pues muy profunda al cierre de salas, a la imposibilidad pues como de la expresión, y cómo eso, digamos, paró mucho el proceso. Pero en general, digamos, me parece que es una lectura juiciosa del país, de la situación, eh, y que pues es un documento que ya nos da un avance gigante frente a cómo está la situación, ¿no? O sea, cómo estamos en este momento e históricamente cómo se ha desarrollado el circo y el teatro en el país. Pero no lo he terminado del todo, o sea, tiene una cantidad de nexos, estoy como sacando, por ejemplo, la parte, cada vez que encuentro algo, entonces la parte legislativa. Hay 2 programas que anteceden, 2 planes que anteceden a este que vamos a construir, que no los conozco, que sería chévere también como mirarlos, y dar unas puntadas importantes sobre hacia dónde ir. Entonces, me parece que es un buen texto extenso, y que hay que extraer, digamos, lo que necesitemos, porque pues es gigante. Cierto, sí. Sí, hay una tarea que creo que debemos acometer y es extraer todo lo que pueda significar necesidades, problemas y expectativas, que es, digamos, lo que va a constituir la génesis del Plan Nacional de Teatro. Ahí tendremos que ver dentro de todo eso qué puede avisorarse como prioridades a atender en los próximos 5 años o 10 años. Eso habrá que definirlo. Hay un momento en el que en la lectura se dice que el compromiso es hacer un plan nacional de teatro y circo a 10 años. Entonces, habrá que definir muy bien, pero pues seguramente uno de los ejercicios que vamos a tener que hacer es el de priorización. Digamos, el ejercicio de consultas mediante las metodologías que consideremos más apropiadas, ya sea, y ahí, Andrea, creo que va a ser muy importante tu concepto profesional, cómo vamos a auscultar, digamos, al país, a las diferentes regiones y en los 2 sectores, porque
realmente lo que tenemos que hacer, que se va a llamar un solo plan, de Plan Nacional de Teatro y Circo, realmente son 2 planes, porque tienen, digamos, dinámicas e historias muy diferentes y desarrollos institucionales muy diferentes. Entonces, es muy importante que desde el principio sí lo asumamos así como dos tareas que hay que hacer para que cada una tenga su propio espacio. Entonces, ahí es importante definir cuáles son las metodologías de consulta más apropiadas si vamos a hacer entrevistas a líderes y referentes, si vamos a hacer grupos focales de diagnóstico participativo para complementar la información que consideremos que no está, por ejemplo, o si vamos a hacer, ahondar en cartografías más de tipo etnográfico, porque en la cartografía que está en el repositorio es, digamos, más un relato de tipo estadístico que seguramente nos va a servir en algún momento, pero no nos da mucha identidad de lo que hay. Entonces, ahí tendremos que definir eso. Por otro lado, encuentro que ha habido un enfoque regional. De hecho, se utilizó la estrategia de tener unos facilitadores regionales para hacer las consultas, se hicieron las reuniones o los encuentros regionales y ahí digamos que se pudo conseguir algún tipo de información. Yo propondría que mirásemos la posibilidad de ver más las categorías de municipios. Digamos, si vemos por categorías, pues podemos ver las 5 ciudades que son de categoría especial, es decir, las principales ciudades que aglomeran la mayor cantidad de la población en Colombia y por lo tanto la mayor posibilidad de existencia de infraestructuras y de organizaciones profesionales por lo menos en teatro trabajando. Me refiero a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, que son las de categoría especial. Luego ahí están las otras 6 categorías de municipios. La mayoritaria es los municipios de categoría 6, que son el 90% de los municipios del país, y ahí tendríamos que tener una especie de muestra representativa, una muestra aleatoria, pero que de alguna manera nos dé una idea sobre cómo es la situación de estas 2 actividades en municipios de esta categoría. Es decir, si hay algún tipo de asomo de actividad, presiento que en la mayoría no hay. De hecho, la encuesta nacional de consumo cultural solamente se ocupa de capitales. Entonces habrá que ver cómo se comportan las 31 capitales más San Andrés, que pues es al mismo tiempo departamento y municipio. Digamos, ver cómo está eso allí y ver dentro de los planes de gobierno cómo está previsto el teatro, si es que está previsto, digamos. Eso es revisar los planes de gobierno. ¿Los quisiera solo en los de 6 o en todos? Yo estaba pensando en tener una muestra de 80 municipios. 80 municipios cubriría las 32 capitales o las 31 capitales más San Andrés y Providencia.
y, digamos, 48 municipios, la mayoría de los cuales sería de categoría 6, digamos, unos 29 de categoría 6, y de ahí un poco como distribuyendo para tener en cuenta los otros municipios, digamos. Y esto tiene que ver sobre todo con cómo se comportan las finanzas, cómo se comportan sobre todo el sistema general de participaciones. En los municipios de categoría 4, 5, 6, pues tiene una libre disposición, por ejemplo, y ahí da la posibilidad de tener unos recursos de SGP que pueden invertirse en teatro, pero bueno, esto es algo que podríamos mirar para poder tener como ese enfoque regional de acciones de acompañamiento y por parte del ministerio, así como sucede en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. En la Red Nacional se han establecido unos acompañamientos que han hecho posible que las bibliotecas públicas municipales avancen y la red, y digamos que esa gobernanza, ese sistema de gobernanza ha podido avanzar. Entonces, digamos que aprendiendo de esa experiencia, creo que si tenemos información sobre cómo se comportan los planes y cómo se comportan las finanzas, podemos hacer o modelar un sistema de gestión en las artes escénicas, particularmente teatro y circo, digamos que dé la posibilidad de que no todo recaiga en la responsabilidad del ministerio, responsabilidad presupuestal. Ahí de todas formas yo creo que podríamos apoyarnos en Fomento, porque cuando todos desarrollamos los planes cuando se hacen los planes de desarrollo, Fomento del ministerio nos pide a todos los municipios que entreguemos el plan al ministerio. Pues primero porque ellos ayudan en la construcción de la parte de cultura, acompañan esos planes de desarrollo, y segundo porque los sistematizan. Entonces creo que esa tarea puede estar, digamos, ya al menos organizada por parte de Fomento del ministerio. Seguramente ellos son súper juiciosos con eso y sí, deben tenerlo. Eso es cierto, sí. Podríamos solicitárselos para no estar levantando, o sea, leyendo ahorita planes de desarrollo, 81 planes, de acuerdo, sino ver cómo sacaron ellos el enfoque. Nosotros al principio, o sea, apenas entramos los secretarios, tuvimos reunión todos los secretarios del país con el ministerio y entregamos los planes a Fomento. Sí, yo de hecho tuve la oportunidad de hacer con Fomento, en algún momento me contrataron para hacer un diagnóstico sobre cómo estaba la gobernanza y me pasaron una información muy actualizada porque ellos tienen, además de toda la información que recaudan, tienen una cantidad, en todo el país, tienen una cantidad de acompañantes o tutores que van y de primera mano van recogiendo información con los funcionarios. Entonces, creo que ahí tenemos una muy buena fuente de información. Entonces, ¿tú le solicitas esa información a Fomento? Yo hablamos yo hablo con el área de teatro y ahí entonces, porque vamos a tener que solicitar esa información y tenemos que solicitar también una reunión con planeación del ministerio. Okay. Planeación del ministerio, según dijo Gina, tiene una metodología para hacer planes sectoriales o planes de área. Entonces, a ver qué, me imagino que tendrá mucho que ver con la batería de indicadores de la UNESCO,
que es otra cosa que también vamos a tener que mirar cómo conectamos con este ejercicio. Es decir, en la batería de indicadores de la UNESCO, los indicadores de cultura, que es esta, tiene claramente definido que cada una de las áreas que constituye esos indicadores, una de esas áreas es gobernanza, otra área tiene que ver con participación de la ciudadanía en las actividades culturales, y ahí pues tiene que ver expresamente con públicos, que es una de las de los temas que seguramente tendremos que abordar a partir de la encuesta nacional de consumo cultural. Pues vamos a tener que ver cómo uno de los grandes, digamos, una de las grandes dificultades para el desarrollo de las artes escénicas y particularmente este teatro y circo, pues es la participación, la democratización de la oferta cultural, ¿no? Y, ¿sí? No, de acuerdo con eso, porque de hecho de lo que yo vi es que muchas veces no, o sea, en tanto en la cartografía y en el censo, en las caracterizaciones que se han hecho y en la identificación de actores, lo único que de pronto no está tan presente es esa misma ciudadanía o los públicos a los que están llegando el teatro y el circo. Y eso también podría ser muy valioso para saber como consumidores, pues, qué se está esperando del sector también. Eso es cierto, Karen. En la última encuesta que fue publicada en 2020, el 82%, si mal no recuerdo, manifestó que nunca va a teatro. O nunca va a ninguna representación de artes escénicas, incluyendo teatro, circo y otras cosas. Los conciertos de música los preguntan en otra parte de la encuesta, pero evidentemente artes escénicas tiene un 82% de gente que dice en las ciudades capitales, dice nunca voy a teatro, y de ellos más del 52%, como les decía el otro día en una reunión, pues manifiesta es que no tengo interés o no me gusta realmente. Entonces, ahí hay obviamente una cantidad enorme de público que hay otro público que dice es que en mi ciudad nunca hay oferta, o sea, nunca se presenta nada, entonces por Claro. eso no voy a nada. Entonces, habrá que ver en esa encuesta que arroja unos resultados muy concretos, ver cómo de ahí sacamos información que tendremos que compartir o bien en los encuentros regionales o bien con las personas que entrevistemos también, ¿no? Y esa es otra cosa que hay que definir. Yo estaba pensando en que se podrían hacer unas 20 entrevistas clave, hacer una selección de 20 líderes de opinión o líderes del sector, referentes, y puede ser públicos o puede ser creadores o puede ser gestores o puede ser líderes de opinión también, para ver por dónde enfocamos. No sé a ustedes cómo les parezca el número de 20 para pensar en entrevistas. Hasta ahora yo, y se lo había compartido a Andrea, era la posibilidad de hacer grupos focales y entrevistas, pero hay otras herramientas gráficas que podríamos aplicar. No sé, ahí Andrea de pronto nos dice, bueno, hagamos, no sé, encuestas o hagamos no sé qué más cosas. Sí, yo lo que quisiera, digamos, para poder tener claro qué es lo que buscamos con esas entrevistas y con esas encuestas. Si validar la información que tenemos, o sea, queremos hacer una revalidación sobre el estado del arte que se hizo y sobre la encuesta, esta no es bienal, ¿no? Esta es una encuesta, la de consumo cultural, ¿de cuánto tiempo es?
Se hace bienalmente, sí. Ok. Entonces, si lo que queremos es reforzar esa información que encontramos, o sea, revalidarla, o si vamos a buscar otro tipo de información. Dependiendo de eso, pues tendríamos que escoger ahí sí como los actores y las metodologías. Porque lo que yo estoy viendo por ahora, digamos, en en este documento, hasta ahora en el que voy, es que arroja una cantidad de información que, digamos, de todas formas ellos validaron juiciosamente en esos 5 encuentros. Entonces, no sé si ya la tomamos esa información como nuestra base y queremos hacernos preguntas diferentes sobre esas y para eso construimos una metodología, o si queremos es revalidar esa información que ellos tuvieron porque nos parece escasa o porque es que como no he terminado el documento, es que es muy largo, pero ahí voy. Espero terminarlo hoy, entre hoy y mañana, para saber cuál es el enfoque. Sí, por un lado, la información que está ahí en el estado del arte es la información de la oferta, es decir, de los creadores, es una información, digamos, de lo que se ha hecho desde el punto de vista de la historia de quienes lo han hecho, ¿no? Quienes, los artistas, digamos. La encuesta nos arroja la información de la demanda. Nos da una información muy valiosa en ese sentido. Creo que además está muy bien, son sustratos muy precisos. Entonces, digamos que lo que habría que ver es si la información de la oferta, es decir, de los artistas, de los creadores, arroja lo suficiente en términos de expectativas frente a necesidades, problemas. Y expectativas. Y podamos, ya con base en lo que hay, que nuestra obligación es agarrar eso como fuente inicial, prioritaria. O sea, eso es lo que nos dieron, nos dicen, a partir de todo este trabajo que hemos hecho, desde el Congreso de 2019, ustedes ya tienen que formular un plan. Esa es la tarea. Y ahí tenemos que preguntarnos es qué nos falta. Exacto. Entonces, complementar con lo que hagamos en términos de entrevistas, grupos focales y otras herramientas, en fin, es complementar para poder tener un panorama que nos permita decir, este es el diagnóstico, este es el real estado del arte, digamos. Esto es, y a partir de eso, tener la sensibilidad apropiada para hacer un grupo de prioridades. Ese grupo de prioridades que tendrán que ser atendidas en el tiempo, de aquí a 4 años, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Las primeras seguramente se las vamos a consultar luego, ya muy, digamos, fundamentados, diciéndoles, mire, encontramos que estas son las prioridades. Claramente, digamos, la consulta democrática no nos da toda la información. Entonces, seguramente nosotros cotejaremos eso con lo que encontremos en referentes internacionales. Y hay otra información importante que es los planes y los programas que están haciendo en región. Es decir, por ejemplo, Antioquia tiene un plan departamental de teatro. Bogotá tiene también sus programas. Entonces, estas 5 principales ciudades, digamos, tienen ya una tarea avanzada. Ahí tendremos que consultar y vemos cómo lo nacional se complementa con lo distrital en el caso de Bogotá o lo municipal en el caso de Medellín. En fin, es como existen ya acciones
Eso, digamos, tenemos que verlo. Y lo otro, tenemos que ver el Plan Nacional de Teatro, Escenarios para la Vida de 2012, que empezó a aplicarse en 2015, qué efectos produjo, cuáles son los resultados, cómo se sostienen, cómo se mantienen, qué de eso debe continuar y por lo tanto se convierte en prioridad también. Y ese listado entonces tiene unos números llevados a valores constantes de un año que definamos. Puede ser 2022, traer todo, las inversiones desde tal año hasta tal año, en esto, han sido estos. Eso tenemos que también solicitarlo al ministerio, que nos den toda esa información, como financieramente ha sido, y ver si en los municipios levantamos, por lo menos en las 5 capitales más grandes, y no sé si en todas las capitales podamos levantar también información sobre la inversión en teatro, que nos permita decir, bueno, lo que a partir de la historia, del histórico, podemos pensar que puede llegar a ser la gran inversión en teatro de aquí en adelante, es esto. Entonces, eso nos marca como un techo, ¿no? Por eso, entonces, pensamos que estas prioridades atendidas, pues van a costar esto y se llevan todo el presupuesto que está proyectado, ¿no? Digamos que también... Yo tengo una pregunta, Alberto. Sí. Cuando nosotros nos sentamos con el Ministerio, desde la Secretaría de Cultura acá, digamos que el Ministerio no le aporta recursos directos a las ciudades. Lo que hace es, en el tema de teatro, era la Ley de Espectáculos Públicos del 2011, ¿cierto? O sea, ellos nos decían, lo que todo el tiempo nos estaban acompañando era con la Ley de Espectáculos Públicos, que luego tuvo la variación un poco, entonces amplió la posibilidad no solamente a infraestructura, sino ya también a creación y a circulación. Con la pandemia. Con la pandemia, sí. Antes de la pandemia no, pero casi que nos obligaron a que eso se fuese para espacios más que de circulación, de... Infraestructura. No, de infraestructura. La infraestructura no se tocó y nos dieron permiso, fue que lo utilizáramos para estímulos. Entonces se pasó, la ley lo que permitió fue que el presupuesto se moviera hacia estímulos, si se quería. Y yo sé, digamos, que porque teníamos las reuniones con los otros secretarios, digamos, Cartagena cogió todo lo que tenía y lo volvió estímulos, porque ellos no tenían programas de estímulos. Nosotros acá en Santa Marta sí teníamos ya instaurado años atrás estímulos, entonces ese recurso ya estaba ahí resguardado, y protegimos, digamos, el de espectáculos públicos para no tocarlo. Permitían estímulos y formación, fueron las dos, porque como se volvió todo virtual. Pero, o sea, los únicos recursos que el ministerio nos daba eran a través de la Ley de Espectáculos Públicos, en el acompañamiento para que estuviésemos todo el tiempo pendientes de qué espectáculos se daban para poder hacer el recaudo, y el apoyo en infraestructura, sí, pero ya digamos dentro de grandes proyectos, que digamos acá en Santa Marta, pues tú sabes, fue el teatro y cosas así. Pero digamos que el ministerio le dé a unos recursos en el plan de circo y teatro, nada. No, directamente a las alcaldías, no. Lo que sí hace es, con los dos programas, el de concertación y el de estímulos, a entidades del sector, y ahí hay unas cuotas departamentales, digamos. Entonces, por eso ahí en Santa Marta, por ejemplo, Fundam, que es la fundación del Festival de Teatro Internacional ahí en Santa Marta, pues recibe unos recursos.
Entonces, Pero ellos se presentan, ellos se presentan. ellos se presentan a la concertación y es así, sí, digamos que... O sea, nosotros quería entrar a ver es o sea, que el ministerio nos dé el dato de a través de los procesos de fomento de fomento no, sino De concertación y de estímulos. y de estímulos el dinero que hay. Porque ya luego es entrar a ver en el plan de desarrollo. Claro, uno presupuesta unos recursos, pero por lo general pues no se desarrollan todos. Entonces, a ver. Hay algunos municipios que son organizadores directamente de los festivales. En ese caso, el municipio... Medellín, Cali, Bogotá. En ese caso, reciben ellos directamente... Claro, son el 10% de los recursos de concertación. Concertación debe estar en este momento en el orden de 50.000 millones de pesos anuales, una cosa así. De esos 5.000 millones van para hacer convenios interadministrativos con los municipios y distritos. Lo bueno es que esos datos los deben tener en este instante porque para el empalme los están claritos. O sea, justo ahorita todas las entidades del ministerio, las direcciones han construido los informes de empalme, entonces Teatro y Circo la deben tener clarita de cuánto. Exactamente, sí. Lo bueno de un plan es que da unas líneas de priorización, digamos. Entonces, al armar las convocatorias, por ejemplo, en concertación en estímulos, en el portafolio de estímulos, tienen unas líneas de coproducciones internacionales. Entonces, esa es mucho más variada, digamos, y ahí lo construyen de acuerdo con qué es prioritario para el desarrollo de determinada área. Entonces, ahí podríamos de pronto establecer como una conexión, ¿no? Bien. Y lo mismo como dar algún tipo de pautas, sobre todo en la convocatoria de concertación, tener algún tipo de tratamiento especial para los municipios dependiendo de su categoría, por ejemplo. Ok. Entonces, esto lo podemos ver. ¿Quieres que lo clasifiquemos? ¿Quieres que lo clasifiquemos por los de categorías como dijiste? O sea, que cogiéramos las 31 capitales más San Andrés y Providencia y otros 48 municipios de categorías. Yo pensaría que sí, yo pensaría que podríamos tener unos 30 municipios representativos de la categoría 6. Realmente son la mayoría de los municipios del país son categoría 6 en este momento. Son 970 municipios son de categoría 6. Entonces, si hacemos un trabajo de diagnóstico sobre una muestra, que podría ser el 3%, es decir, unos 30 municipios, podríamos ahí tener una información interesante sobre qué sucede en ese tipo de municipios. Perfecto. ¿No? Y luego, los 5 municipios de categoría especial, es decir, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Hay 13 municipios de categoría 1 y luego empieza ya un poco graneado de categorías 2, 3 y 4, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, Leticia es categoría 5. Entonces, perdón, categoría 5 son San José del Guaviare, Puerto Inírida, o sea, esos municipios que son de antiguos territorios regionales, y Leticia es categoría 6, creo yo. O sea, ahí está bien distribuido. Pero si nosotros tomamos esos municipios, San José del Guaviare, Puerto Inírida, Mocoa, en fin, ellos pueden hacer, por ejemplo, parte de un grupo focal.
porque comparten, digamos, desde el punto de vista de capacidad institucional, unas realidades muy similares, a pesar de que estén ubicados en diferentes regiones. Entonces, más que mirar la región, qué sé yo, andina, la región, si nosotros tenemos una mirada desde el punto de vista de categorías de municipios, de pronto podemos tener una información más valiosa. Listo, entonces escogemos los municipios por sus características y categorías. Creería yo, es mi propuesta, sí. Sí, me parece interesante porque, claro, es una cosa muy diferente va a ser Barranquilla en relación con, o sea, la región Caribe no es... Santa Marta, que es categoría 2. Santa Marta es categoría 2, sí. ¿Y Cartagena? Cartagena es categoría especial. Ok. Entonces... ¿Y Riohacha? Y Riohacha es categoría 4. Pero digamos que Santa Marta, Riohacha y Valledupar podrían parecerse mucho más en sus características. Sí, por supuesto. Sí, es que ahí tocaría establecer como los criterios, ¿no? De selección, o sea, puede ser desde esta parte bien técnica de la categoría del municipio, pero también lo que dice Diana, hay unas características como culturales o del desarrollo institucional que también las podría ser similares, para saber qué criterios se establecen en la muestra. Sí. Esas características podrían ser culturales, podrían ser de infraestructura. Ajá. Porque, digamos, o sea, partiendo de, si no hay un lugar, si no hay ningún teatro o un mínimo espacio, pues ya sabemos que esas las podemos agrupar. Pues digo, podría ser uno de las variables, la infraestructura que tengan. Y en sí los grupos, aquí en los censos está por regiones y como la misma cantidad de grupos conformados o actores de lo que ellos mencionan como los actores del teatro, que aquí están en el censo, como también una revisión, porque pues sí, puede ser que hayan muchas más asociaciones de pronto comunitarias y no haya la infraestructura, pero hayan 15 grupos comunitarios de teatro. Mientras que en otras puede haber mucha infraestructura, pero de pronto no tantos grupos, o no sé, como por decir algo. O sea, tendríamos que tener una batería como de criterios con la información que tenemos disponible para saber por qué un municipio sí entra o no entra a ser parte de la muestra. Ahí estoy poniendo, digamos, entonces características podrían ser, yo las llamaría culturales históricas, porque digamos, Manizales es una ciudad que con un mundo impresionante en el tema del teatro y seguramente, y no es dentro de las categorías especiales ni dentro de las 5 capitales, pero pues ha movido tanto teatro seguramente como las grandes, pues según lo que he estado leyendo de historia, ¿cierto? Manizales. Otro podría ser infraestructura, grupos de actores, si quieren echémosle carreta a esta para que a mí ya pueda ir organizando esto. ¿Qué otra? Crearles como unos puntajes, como una parte de estos criterios que tú estás mencionando, pero como un peso a cada una de esas variables para tener la muestra. O si van a ser iguales, como porque todo nos toca como pesarlo para que entre a la muestra, pues tiene que cumplir con estas categorías. Si tiene los grupos, si tiene la infraestructura, si tiene un plan municipal que hable sobre teatro y circo desde la parte institucional, puede ser. Si tiene un presupuesto asignado desde el municipio para teatro y circo. No sé, eso como desde la parte institucional también se podría como revisar. Listo. Sí, por ejemplo, aquí tenemos las 13 capitales que son categoría 1. Entonces, pero que para lo nuestro pueden ser muy diferentes. Son realidades de población y de ingresos corrientes de libre destinación similares. ¿No? ¿En cultura o en general? En general. Pero ahí, sí, al consultar, digamos que en la página hay una página en la que se puede consultar toda la realidad presupuestal, incluyendo los ingresos por estampilla Procultura, los ingresos por el Sistema General de Participaciones, en fin.
se puede consultar y se puede encontrar que hay, por lo menos en ese aspecto, que es el financiero, realidades muy similares entre todas estas ciudades, ¿no? Entonces, digamos que ese es un grupo del cual se puede escoger. No, ese es un grupo que pues todas, si miramos todas las capitales, ahí vamos a tener una muy buena información. Todas las 31 capitales, vamos a tener esa información. Sí, pero digo es que como nuestra característica es tan especial como en el tema de teatro y eso, no podemos agruparlas, o sea, no es lo mismo el desarrollo del teatro y del circo en Yopal que en Manizales. Ahí tendríamos que recurrir a la información que nos den los responsables de cultura si los entrevistamos en cada ciudad. Pero es que no porque esto es para establecer la muestra, ¿no? O sea, tendríamos que tener la información antes de para saber a quiénes seleccionamos. ¿O esta selección sería para qué? Porque es que en las entrevistas tampoco pueden ser tan, o sea, necesitamos corroborar como con algunos criterios de por qué se seleccionaron esos municipios, bien sea para las encuestas o para grupos focales y entrevistas. Entonces tendría que estar antes de, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, un criterio puede ser todas las capitales, todas estas son capitales, pero capitales que no tienen infraestructura para teatro y circo. O sea, no hay un teatro, no hay. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? A esas las agrupamos. La primera cosa que tenemos que ver es en la cartografía y en el censo que levantaron, qué información hay con respecto a todas las 31 capitales. Exacto. Sí. Aislarla, decir, esta es la realidad en las capitales. Punto. Luego... Y de ahí nos hacemos preguntas para agruparlas. Exactamente, para poder decir, bueno, la realidad de las capitales intermedias o de las capitales más pequeñas o como las podamos llamar, bueno, estas realmente estas son categoría 1, bueno, estas que estoy mostrando son categoría 2, que son Popayán, Sincelejo y Yopal, pero las categoría 1 son estas 13. ¿Qué es lo que sucede ahí en términos de infraestructura, existencia de grupos? Pero hablar en términos de categoría de municipios. En Bogotá, Medellín, Cali, la situación es esta. En estas 13, la situación ya es esta. Inclusive podría resaltarse que en estas ciudades, por ejemplo, cuentan con teatros recién inaugurados. O teatros que construyeron hace algún tiempo y no se usan, o qué está pasando con eso, con la infraestructura. Y encontramos que existe escuela o no existen escuelas. Y son, pues esta categorización, uno de los factores es población. Estas son capitales que además de ser capitales, pues tienen unos conglomerados demográficos más altos que el resto del país. O sea, aquí está concentrado realmente ese casi 20%, ese casi 70 y pico, 80% de población urbana que hay en el país. Es básicamente eso. Son muy representativas en ese sentido. Y luego ya hablar de las otras que, como se puede ver, ya son, en términos de capitales, pues, categoría 2 solamente hay 3 capitales. Categoría 3 hay 1, Florencia, no más. Pero ahí nos toca reagruparlas de otra manera. Categoría 1, 2 y 3, en régimen de Sistema General de Participaciones, tienen, digamos que, un mismo régimen, es decir, no tienen, como tú lo sabes, no tienen recursos de
de propósito general de libre destinación. Sí, ya van. Entonces, obviamente ahí tienen que generar sus propios recursos si quieren tener más posibilidades de inversión. Y luego ya vienen las categorías 4, 5 y 6, que sí tienen un 42% de recursos de libre destinación, de propósito general, que son de libre destinación y que podrían, con un estímulo, destinar recursos para las artes escénicas, ¿no? Digamos, ya ahí tendría que hacerse programas como premio a la mejor gestión municipal en artes escénicas o algo así. Es decir, el municipio que más se destaca en términos de inversión en teatro y circo. Y ahí entonces se jalona. Esa es una posibilidad, digamos, pero... Y luego también acompañamientos y, en fin, todo lo que se pueda hacer con la ayuda de fomento. Digamos que esa es la idea de tener. Ahora, si ya vamos a municipios categoría 6, ahí es donde están en categoría 6 están estas 5 capitales: Mocoa, Puerto Inírida, San José, Mitú y Puerto Carreño. O sea, son municipios muy rezagados en términos financieros, para los cuales habría que tener una especie de tratamiento especial, en tanto que son capitales y pueden irradiar al resto del departamento. No sé si me explico con esto. Sí, yo ahí lo tengo claro, me parece es como importante definir el para qué, ¿no? O sea, esta muestra nos sirve para sacar los municipios y de ahí seguir con las encuestas, o es para ya la aplicación como tal del plan. Digamos que esa es la duda que yo tengo. Sí, la idea es poder tener la radiografía no desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista regional, seguramente, pero más desde el punto de vista de niveles de desarrollo. Poder tener un nivel de ciudades grandes y decir el desarrollo aquí es este. Una de los puntos de tensión que el estado del arte y no recuerdo si la cartografía tocan es la asimetría regional. Claro, ok. O sea, sería para complementar ese estado del arte. Exactamente, O sea, entonces, como un nuevo diagnóstico, pero a nivel de desarrollo por categoría de municipio. exactamente, sí. Y poder dar más información acerca de cómo está la formación, cómo está la existencia de públicos, que ese es un tema, como lo decías antes, y no, casi ni se toca, es cómo existe o no existe el teatro aficionado, profesional o no sé, en qué nivel está, y de acuerdo con eso, pues a ese nivel se le propone un tipo de soluciones. Ya, ok. Pero al nivel de Bogotá, Barranquilla, en fin, ya se le debe proponer otro tipo de soluciones, que es internacionalización, formación superior, posgradual, en fin. Claro. Otro tipo, a cada nivel se le debe dar un tipo de solución. Distinta, sí. No, y ese enfoque me parece muy bueno porque ahí sí se aplica lo territorial. A mí me parece es importante, o sea, sí, definir estos criterios para elegir entonces los que van a participar en la muestra, y precisamente de ahí cómo empezar. Entonces, si nos definimos por entrevistas o encuestas y grupos focales o metodologías mixtas, revisar es como eso, qué tipos de preguntas se pueden hacer con esas categorías que ellos ya en varios documentos definen,
eso, la formación, en otros ponen el tema de la infraestructura, en otros ponen el tema de la profesionalización de los artistas, como hacer la batería de preguntas que queremos indagar y a los actores a los que se les harían tanto las entrevistas y los grupos focales como las encuestas. Por ejemplo, pensando en que las encuestas pueden ser más masivas, en este censo hay un montón de contactos de las organizaciones, pero que además incluso podríamos pensar en que a esos municipios que se les aplique la muestra, se les haga esas encuestas a la ciudadanía, que sea más, yo me acuerdo en el sector educación, hicieron algo así como que se llamaba como 1000 ideas por la educación, y fue un link, un formulario virtual abierto a todo el que quisiera como responder, que ahí podría estar focalizado como esos municipios que participen en la muestra, para también indagar, o sea, unos formularios diferentes para los que son del sector, como los actores, las organizaciones y demás, y otros diferentes para ver ahí sí el consumidor, el público, la audiencia, también qué ideas propone para el tema del teatro. Y digamos que eso fue a término como masivo. Y por otro lado, lo que tú ya mencionabas del tema de las entrevistas, ahí sí más limitadas a los expertos del teatro, y los grupos focales también ya a que se les aplique como estos criterios, pero siento que ahí tendríamos que definir un poco más es a quiénes se les aplica, qué métodos se les aplican, cómo vamos construyendo como los instrumentos, y definir estos criterios para saber pues cómo es el muestreo. Sí, con respecto a los grupos focales, ahí tendríamos que ver para qué sirve esta metodología en primer lugar, ¿no? Pues, Andrea. Los grupos focales son una forma de verificar una información ya obtenida. Entonces, digamos, si lo vamos a hacer sobre el estado del arte, sería, si fuesen preguntas que tuviésemos sobre el estado de arte, podríamos coger dudas que nos surgieran de ahí y ya, o sea, por eso se llaman focales, porque ya van dirigidas a ciertos actores o ciertos individuos con algo que nos faltó, ¿cierto? No logramos, digamos, cuando se hacen grupos focales, hacemos una encuesta grande y la encuesta nos bota unos resultados, pero los resultados son dispares o, digamos, no están acordes con la hipótesis que teníamos al principio, así tengamos, digamos, documentación de base, entonces necesitamos indagar un poco más sobre eso. Para eso se utilizan los grupos focales. Ya personajes muy definidos o sujetos muy definidos que nos contesten preguntas que se salen de la información que ya tenemos. Sí, y está perfecto porque creo que también hay un montón de información, ¿no? O sea, lo que, según la idea de Alberto, que es un poco más como revisar qué hay, qué nos falta y de lo que nos falta precisamente aplicar estos nuevos métodos, porque ya una información de base sí existe y en los otros documentos incluso hay caracterizaciones, hay encuestas de percepción, que, o sea, no están en estos 3 documentos que revisamos al principio, sino están dentro del trabajo que había hecho Sonia, si no estoy mal, y Gabriel, en donde ya hay repositorios, relatorías de los encuentros, hay los resultados de las encuestas de percepción. Entonces partimos de que igual toca revisar qué hay y qué información es la que nos falta. Ahí yo tengo un problema, digamos, de capacidad, y es que la información es inmensa. O sea, inmensa digo en volumen, ¿no? No inmensa, pero sí hay bastante. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a revisar todo ese repositorio existente o hay cosas de ese repositorio que ya están resumidas dentro del estado del arte y no hay que volver sobre ellas? O sea, Digamos, ¿qué tanto para atrás echamos? Los 3 principales documentos son Estado del arte. el estado del arte, el censo y la cartografía. Listo. Y luego todos los otros documentos acompañan y puede uno consultarlos y mirar, pero digamos que ya con lo que hay en el estado del arte hay bastante información para sacar muchos elementos de diagnóstico, digamos. Listo, pongámosle una fecha. Esa revisión del estado del arte, ¿la estamos haciendo todos y todos vamos a sacar puntos o solo la estoy haciendo o solo la hago yo y saco las preguntas? Bueno, yo estoy haciendo estoy haciendo este cronograma
Ok. en donde están cada una de las actividades que tenemos que hacer. En este momento nos encontramos en el grupo de tareas, digamos, de alistamiento. Y una de las actividades precisamente es la lectura de este repositorio. Que se acaba mañana. Sí. Bueno, rico verlos. No, ya ahí tiene más tiempo. No puede ponerle un Pero tú poco. dices que entonces solamente estos 3 documentos como los importantes, yo alcancé a ver la cartografía del censo y del estado también me falta, pero también estaba revisando estos otros que en unos sí contienen es como más leyes, como relatorías, pero ahí están los insumos, que me parece importante, es como, claro, de pronto en el estado del arte no es tan claro esto, pero si no se va de pronto a la relatoría como documento secundario, puede decir, claro, Pepito Pérez dijo tal cosa, o sea, como para tener mayor certeza como de lo que está. Pero de acuerdo en que si esos son los 3 importantes, nos podemos basar en esos. Pero entonces Sí, yo les yo, propondría que nos hiciéramos algunas preguntas para ver el estado del arte, o sea, que nos fuésemos como con algunas líneas para ver Claro, el estado del arte. Eh, no sé si somos los tres los que los vamos a leer o quiénes los sí, vamos a leer. los tres, sí. Listo. Los tres y que nos pusiéramos, digamos, una fecha de 2 días más para terminar el estado del arte y decir, listo, en el estado del arte ya sacamos esto, y tenemos estas preguntas, porque así yo les puedo hacer una propuesta metodológica. En este momento es imposible hacer una propuesta metodológica porque no sé cuáles son las preguntas ni los sujetos. La pregunta fundamental es cuáles son las necesidades y problemas de los dos sectores, Sí, diferenciadas además. de la oferta y la demanda. No, me refiero al circo y al teatro. Ok. Teatro y circo, lo más sentido, lo que más aparece reiterativamente como problema, como necesidad, esto y esto. Listo. Eso lo puedo montar en un Atlas T para que nos salgan necesidades, los problemas y las expectativas de uno. Exactamente. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que en en todos estos escritos apareció como acuerdos y vamos a hacerlo y vamos, en fin, todo eso? Entonces, vamos a leer el estado del arte en clave de necesidades, problemas, expectativas y prioridades. Exacto. prioridades, exacto. Ajá. Esos 4 es los códigos frente a los cuales vamos a leer el estado del arte. Y acuerdos. Acordamos en tal reunión se acordó tal. Entonces ese es otro código, acuerdos. Listo, necesidades, problemas, expectativas, prioridades y acuerdos. Sí. Y de eso sacamos el primer gran cúmulo de información que nos permite, diría yo, entrar al censo a ver qué nos responde el censo sobre eso. Pero el Les censo no, propondría. es que el censo solo es como un directorio. Entonces No olvídenlo. sirve, sí, no, el censo No, no sirve para sí. decir cuando ya tengamos los actores definidos, cómo los contactamos, que hay correos, teléfonos y demás por región. Listo. Cuando tengamos necesidades, problemas, expectativas y acuerdos, lo confrontamos entonces con la encuesta nacional de consumo nacional. Digamos que en cartografía hay un poco más de información localizada. Entonces en cartografía hay una serie de mapas, digamos que ahí podríamos ver, y ahí es donde está la propuesta de esta de ver por categorías. Ahí entraríamos, sí, para organizarnos. Las necesidades en categoría especial, pues son estas. Es Exacto. decir, O sea, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla tienen, o Bogotá, Cali, Medellín tienen una configuración de su teatro, y Barranquilla y Cartagena, que es lo que yo presiento, tiene de esta manera, un desarrollo mucho menor, y sin embargo tienen festivales y internacionales y algunas cosas, digamos ahí. O sea, con estas 5 variables, necesidades, problemas, expectativas, prioridades y acuerdos, entramos a cartografiarlas a través de lo que dijimos, que son
los municipios en sus categorías y en sus características. Sí, sí. Que ahí las reagruparíamos, claro, por categorías por el tema de recursos, pero también reagruparíamos un poco en sus características por el tema cultural histórico, de infraestructura, grupos de actores, planes de desarrollo desde los municipios, presupuesto y formación. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí hacemos una reagrupación y nos vamos con las preguntas para sacar la metodología de a quiénes les vamos a preguntar, nos devolvemos a la cartografía para sacar, digo, al censo, para sacar a quiénes vamos a preguntarles las dudas que tenemos sobre lo que ya sacamos en esa nueva reunificación, por decirlo así, de que no sea la región Caribe, la región andina, la región amazónica, sino municipal real de que tengan presupuestos y... Sí, en algún momento decimos, hay 5 capitales de municipios que son, hay 5 capitales que son categorías 6 y son capitales, pero son municipios categoría 6. Y su realidad irradia la realidad de todos sus respectivos departamentos. Entonces, exacto. Y las propuestas que vamos a construir son las siguientes, ¿cierto? Porque va a ser diferente seguramente la propuesta, una hipótesis, puede ser muy parecida a la propuesta entre Riohacha, Valledupar y Santa Marta, y diferente la de y Barranquilla la agrupamos, por decir algo, con Cali, por decir algo, ahí sí en su especial, por la cantidad de recursos y por su cantidad de infraestructura. Y su población. Sí. Sí. Significa públicos. Pero Tunja y Manizales, por ejemplo, así no estén no sé si están en la misma categoría, pero su desarrollo también histórico en el teatro y en las artes, pues es más amplio que de pronto Pereira, estoy diciendo cualquier cosa, ¿cierto? Pero que Pereira, Sí. o que... Es ahí por eso que yo digo que toca establecer unos puntajes, porque para saberlos cómo los vamos a clasificar, porque la clasificación inicial, como la menciona Alberto, como es de esta parte más técnica de la categoría, toca que luego se sume, es decir, no sé, por decir un ejemplo, que estos primeras 13 capitales que tienen tanto presupuesto y es categoría 1, digamos, se le da un puntaje como de 25, pero en que entonces esas capitales tengan más de 100 infraestructuras de teatro en su ciudad, pues les da otros 5 puntos. Si tienen más de 100 grupos de teatro conformados, colectivos, otros puntos. Si tiene entonces un plan de desarrollo donde esté explícitamente el tema de teatro y circo, o sea, como que hay que irlo sumando para decir a la final, digamos, Cali, Bogotá, Medellín, nos van a quedar en esta categoría, pero puede ser ahí sí lo que dice Diana, que Manizales y otra ciudad muy distinta, aunque no pertenezcan a la categoría 1 o 2, queden agrupados con otros más similares en términos de lo cultural. Por eso siento que yo hay que mezclar esas dos metodologías desde la parte técnica y desde la parte de esas puntuaciones que podríamos otorgar dependiendo de esos criterios que se formen. Sí, digamos, ahí podríamos tener 1, 2, 3 criterios máximo, digamos, y agrupar y reagrupar, pero tener como soluciones. Manizales, a pesar de que es, digamos, sede del festival, pionero en los festivales de teatro latinoamericanos, después del Festival de Manizales y antes del Festival de Manizales, la actividad teatral es realmente muy pequeña. Tiene 2 o 3 salas, inclusive tiene facultad de teatro en la Universidad de Caldas, pero la actividad es muy, muy, muy pequeña. Lo que tienen de común todas estas capitales es su población. Entonces, eso significa públicos. Entonces, ahí lo que podríamos es, si digamos tenemos este criterio inicial, que es la clasificación, que es la que sirve para otros sectores, salud, en fin. Si nosotros también acogemos este criterio de clasificación de categoría, seguramente vamos a poder tener respuesta para este grupo
o hacer subgrupos de acuerdo con lo que estás diciendo, Karen. Es decir, ya las características culturales especiales que hacen que Santa Marta y Valledupar y Montería de pronto tengan unas características diferentes, otro tipo de manifestaciones escénicas muy diferentes a las que pueden presentarse en Tunja y Manizales. Sí. Sí, ¿No? porque estos criterios nos ayudan a tener esas categorías y puede ser así, con unas subcategorías, porque si no, se puede llegar a homogenizar mucho y dejar en una misma categoría lo que es Bogotá, que claramente es inmensa y puede tener un mayor desarrollo, con otro que esté en esa misma categoría, en esta clasificación, pero que de pronto no tiene tanto desarrollo cultural, o dejar por fuera a unos que sí lo han tenido históricamente, pero que no entran de estos criterios técnicos de presupuesto y población y categorías del 1 al 6. Entonces podría ser así, o sea, ese criterio es el principal, pero dentro de ahí unas subcategorías dependiendo de lo que hablamos, infraestructura, la formación, los grupos conformados, o pues bueno, revisar obviamente los criterios que más puedan aplicar. Sí, Sí. yo invitaría a Alberto a que peleáramos con el Dani un poquito. ¿A qué? A que peleáramos con el Dani Sí. y con planeación en términos de que, por ejemplo, Bogotá no debería ser ni siquiera no debería estar con las otras. Sí, está súper volado de por sí, exacto. O sea, Bogotá supera, tiene más presupuesto la Secretaría de Cultura de Bogotá que el Ministerio de Cultura a nivel nacional. O Sí, sea, eso es cierto. Bogotá debería ser solo Bogotá, porque comparar Bogotá con Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla no tiene, pues ahí por ejemplo están desfasados en esas mediciones de municipios, o sea, como las tienen clasificadas. Entonces, pues creo que es una oportunidad. Alguna vez alguien me dijo, es que debería haber un indicador dentro del DANE que fuera acceso a capacidad ¿qué? ¿Cómo era? Acceso a cultura, no. Culturización, o sea, como inventarnos unos nuevos indicadores, ¿cierto? Democratización de la cultura. Sí, o sea, como arriesgarnos ya que tenemos esta posibilidad y de pronto pensarnos que esa homogenización que está ahí, que es muy importante por el tema de recursos que se entregan y eso, pero en la cultura, digamos, no pega tan fácilmente pues esa subdivisión de cuántos recursos te doy, porque también pues los niveles de corrupción son súper diferentes en un lugar que en el otro, entonces se comen la plata en Corralejas, en el Espinal, en vez de, ¿sí me hago entender? Creo que nos toca hilar un poquito más fino y está chévere porque ya lo estamos logrando como decantar de cuáles podrían ser. O sea, hay un tema de formación, hay un tema de infraestructura, hay un tema de gente que ya esté trabajando sobre el asunto, los que venimos hablando, y podríamos hacer una pequeña reagrupación. Seguramente sí van a salir muchos sobre ese nivel del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, pero van a haber subgrupos, se nos van a desviar también porque históricamente hay, o sea, Boyacá de todas formas tiene una tradición en términos del teatro fuerte también, ¿no? O sea, Villa de Leyva, Tunja han tenido como procesos, pues que históricamente están ahí y que no los podemos comparar con Ibagué, así estén en la misma categoría. Aunque Ibagué también tiene una importante trayectoria. De hecho, en salas concertadas es uno de los que más presentes han estado. Ahí está Gloria Camacho. Sí, yo estoy hablando sobre supuestos, ¿no? O sea, no, sin conocer, pero seguro de eso, hay una cantidad de sorpresas de lugares que uno no espera que pasen mayor cosa y de pronto sí pasa un montón, y hay otras donde uno espera que pasen mucho, como Manizales, que tú estás diciendo que es solo el festival, y por ejemplo en mi imaginario era como, no, pues la meca del teatro. Sí, no, no es así. Y no es No, así. no. Se Y quedaron con un festival y no hicieron más. es una cosa extraña y tienen formación de actores y a pesar de todo eso y tienen como 4 salas concertadas o han tenido y nada, ¿no? Es una cosa muy, muy paradójica, digamos, que esa meca del teatro no sea tan meca del teatro. Exacto. Entonces, para retomar, Ajá. nos leemos el documento del estado del arte hasta qué día.
Hoy es 28, puede ser el jueves o el viernes. Tú, una pregunta más técnica, Diana. Tú al momento de, o sea, tú la idea es leerlo, pero al mismo tiempo tú lo pasas por Atlas T. O sea, yo voy sacando necesidades, problemas, expectativas, prioridades y acuerdos. Nos reunimos, hablamos del tema, yo les cuento las que yo encontré y ustedes me cuentan las que ustedes encontraron, me las pasan y yo las meto. Y sacamos de una vez un mapa de Atlas T para poder hacer un mapa de relaciones que ¿Y nos cómo te, permita. o sea, pero cómo funciona para que te las podamos, o sea, las subrayamos en el documento o cómo hacemos esa búsqueda para que te quede a ti más fácil pasarla por Atlas T? Necesidades, o sea, un documento de Word, necesidades y el listado de necesidades. Si quieren pueden ser párrafos copiados o pueden ser, digamos, que ustedes inducieron de la lectura Ah, ok. que esa era una necesidad. Ah, listo. En esas 5 categorías. En necesidades, problemas, expectativas, prioridades y acuerdos. Yo diría que si es así, no sé si podamos tener, igual el viernes tenemos reunión en la tarde otra vez con el ministerio, ¿cierto, Alberto? Sí, sí. O sea, puede ser de pronto hasta el jueves en la tarde o el viernes de pronto en la mañana, como Yo para diría tener. jueves en la tarde nos vemos nuevamente. Exacto. Perfecto. Y de ahí, de lo que tú sacas, entonces ya lo pasas por el Atlas T. Sí, ustedes me pasan de lo que yo saco y lo que ustedes dos saquen, lo metemos por el Atlas T y tenemos un mapa. Con ese mapa nos vamos a los municipios y sus categorías, o sea, el tema, digamos, Exacto, cartográfico de los criterios. de los Porque ahí criterios. también les iba a decir, podemos trabajar, no sé si en un drive, tener como un documento en donde podamos ir mirando estas variables, estas categorías, estos días también y decir, bueno, si es el tema de infraestructura, pues qué es lo que vamos a evaluar, o sea, cuántos teatros tienen construidos o si es el tema del plan de desarrollo, el presupuesto, o sea, como ya ir también sistematizando cuáles son los criterios que vamos a sacar. No sé si puedan trabajar en un drive o cómo nos organizamos ahí. El Drive me parece chévere, Ok. porque así podemos tener todos acceso. Exacto. Como irnos ahí complementando, porque digamos, no sé, fijo, alguien dice, bueno, presupuesto, pero ahí podríamos complementar, bueno, pero ¿cuánto es un presupuesto para que uno diga, claro, es más o menor en temas de teatro? ¿Cómo hacemos esa clasificación? Ahí digamos que esa nos vamos a demorar un poquito más porque nosotros vamos a extraer alguna información, pero hay que pedirle al Hay que ministerio pedir otra. que como eso ya lo tienen sistematizado los de fomento, pues no hacer el doble trabajo. O sea, Claro, fomento que nos pase ya por municipio cuánto es que le aprobaron a cada municipio este año frente a o pues cuánto tiempo atrás vamos a ir en esto, Alberto. O sea, en los últimos 4 años, el último plan de desarrollo, sí. sí, o sea, como están entregando informe, pues deben tener eso de este gobierno. O sea, cuánto se gastaron en este gobierno en cada municipio en el tema de teatro y circo. Ellos hicieron el plan quinquenal 2011-2015 y luego 2016 en adelante ha habido información. Digamos que el horizonte que nosotros tenemos para hacer proyecciones sería de 2011 hacia acá. Es cómo se comportó ese plan quinquenal. Habría que ver cuáles son las evaluaciones que le hicieron a ese plan, si existen, no las he visto. Habría que preguntar, bueno, ustedes hicieron evaluación, ¿cómo les fue? ¿Qué indicadores tuvieron? Y porque el plan quinquenal de todas maneras se establece como una línea de base. Claro. Pero entonces ahí, mira, para que vayas anotando de cosas que necesitamos del ministerio, necesitamos los indicadores de planeación, Sí, necesitamos la evaluación del plan quinquenal, sí. necesitamos por parte de Fomento el tema de aprobación de la ley de espectáculos El públicos. plan quinquenal lo tenemos ya. Yo te lo puedo compartir. Ok. Y la inversión, pero ahí sí vayámonos solo a estos 4 años, que es lo que están entregando, ¿no? Bueno, está bien. Y tomamos luego para hacer el análisis horizontal, eh,
tomamos como año de precios constantes 2022, puede ser. Sí, igual la proyección es de aquí para adelante y estamos en un nuevo gobierno que va a ser mucho más amable con la cultura. Ojalá sí. Pues Patricia Ariza fue nombrada... Pero ya me dijeron que esa lista no era definitiva. ¿En serio? Sí. Entonces, esperemos, porque el empalme de cultura es el viernes. Ok. Tienen que revisar bien lo de esa reunión porque el empalme de cultura está proyectado para el viernes. Entonces, quién sabe esa reunión si se las muevan. Voy a hablar con Gina ahora, a ver por qué. Ajá. Bueno, entonces esas son las cosas que hay que pedirle al ministerio para que vayamos. Pero volviendo a lo nuestro, entonces, con el estado del arte nos vamos a las categorías municipales y hacer las subgrupos de culturas culturales históricas, infraestructura, grupos de actores, planes desde el municipio, presupuestos y formación, que yo estoy de acuerdo con Karen que les podemos dar como un puntaje, hacemos como una tablita para irlos, para reorganizarlos, y ahí ya nos hacemos las preguntas para definir si vamos a hacer, si necesitamos hacer una encuesta, si necesitamos hacer los grupos focales, si queremos hacer las cartografías o etnografías regionales, porque nos quedó en duda entonces, porque si este municipio recibe todos estos recursos y además de su plan de desarrollo dice que los invirtió, no hay desarrollo en el ámbito de teatro y el circo. ¿Sí me hago entender? O sea, ya con esa información decimos, pero tienes los recursos, ¿cierto? Tienes, digamos, la infraestructura, tienes la formación, ¿qué está pasando allí para que esto no tenga un mayor impulso y un desarrollo? Y ahí sí definimos a quiénes les vamos a preguntar y cómo les vamos a preguntar. Es mi propuesta. Sí. De acuerdo, sí, ahí vamos bien. Alberto, ¿tú nos podrías enviar el cronograma para tenerlo bien presente como de cuáles son estas etapas y fases? Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta que vamos a irlo, mejor Sí, dicho, modificando, lo o no sé mismo. si o si lo montas también en un drive, cosa tal que sí se modifique y también lo podamos. Perfecto. Y entonces ahí lo vamos modificando, le vamos agregando, quitando. Sí, sí, Listo, así lo muchas hacemos. gracias. Ese sería, digamos, como el cierre de nuestro aprestamiento. Ahí cerraríamos el alistamiento que marca Alberto, porque ahí ya comenzaríamos a desarrollar las metodologías. Entonces ya sabríamos, no es que tenemos que ir a tal municipio o lo vamos a hacer a través de virtualmente o lo que sea, porque necesitamos saber por qué está pasando esto, si las condiciones están dadas para que pase otra cosa. Sí, digamos que la siguiente etapa es esa, formulación del plan. Para eso entonces elaboramos los lineamientos del documento, es decir, cómo va a estar estructurado, cuáles son sus 3, 4 partes, 5, no sé. Por lo menos hay 2 partes que son una teatro y otra circo, pero puede haber una parte general, hay una parte de conclusiones, no sé. Eso tenemos que hacerlo, ese es después de la reunión del próximo viernes, tenemos que arrancar a hacer todo eso. Elaborar el marco conceptual, es decir, Fundamental. qué entendemos por en los documentos siempre hemos visto la palabra asimetrías. Entonces, ¿en qué vamos a utilizar la palabra asimetrías? Por ejemplo, se me ocurre una. Pero también, ¿qué entendemos por cuáles son las categorías de circo, circo social, circo contemporáneo, circo familiar, utilizan o circo tradicional? Y así, digamos, Hasta ahora yo, por ejemplo, he encontrado en el documento de Estado del Arte sobre teatro, hablaron del experimental en los 60s
del universitario y escolar de carácter político de los 70s, del nuevo teatro también de los 70s, porque ese universitario y escolar pues saltó ya a un nuevo teatro, del comercial a finales de los 80, de que en los 90 pues hubo una cantidad de vertientes de plurales, estéticas, etcétera, que llevó al teatro contemporáneo, hablan del popular, del teatro festivo, del antropológico de creación colectiva y del de autor. Y se quedan en el año 2001 y de ahí en adelante para ellos no existe ni Johan Belandia, ni Jorge Hugo Marín, en fin, toda esa nueva generación que nosotros en algún momento en el tiempo llamamos la primavera teatral, la ignoran totalmente. Ok. La invisibilizan. Esa es una cosa que me llamó mucho la atención del documento. Por ejemplo, ahí tendríamos que, si retomamos el estado del arte en la primera presentación que te escribas sobre el asunto, pues ahí ya hay un punto que hay que desarrollar, pero que sí sería interesante, digamos, pues para el lector que no conoce, digamos como yo que no soy del mundo del teatro y no sé si Karen tampoco, pues yo entendí un poco que era el experimental, el todo esto, pero digamos el de autor me pierdo frente a que, bueno, entonces ya no estamos haciendo las grandes obras europeas, sino que estamos haciendo, pero pues era lo mismo que hacer el popular y el de antropológico, o no, bueno, me pierdo ahí. Pero, viste, ahí ya comienzan a ver un tema conceptual que va a ser muy importante especificar en el plan para que la gente también, cuando haga, digamos, los procesos de fomento, pueda también, si decimos, por ejemplo, que en un municipio el problema es que hay que comenzar a impulsarlo, pues seguramente volver a experiencias como lo escolar, ¿cierto? Volver a que los colegios sean un... Yo hice teatro en el colegio, pero mi hijo ya no ve teatro en el colegio. Entonces, de pronto, si un enfoque es que, desde el colegio, desde las universidades se vuelva a retomar un poco el teatro, pues que la gente entienda, digamos, que eso ya pasó en los 70s, que tiene unas historias, que es importante para el país, que no sé. Sí, las relaciones intersectoriales son un tema que tendremos que ver, es decir, el teatro y la educación. El teatro y las tecnologías. El teatro y las TIC. Y las TICs. Por favor, para jalarles además también recursos a esas otras entidades que tienen presupuestos muchos más robustos que el de cultura y que podrían pues ayudarnos a fortalecer el sector. No solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito territorial también, dar unas pautas muy concretas sobre cómo deben ser esas relaciones para el desarrollo precisamente del arte. Digamos que tiene muchísimo que ver con la formación de públicos. Exactamente. Que escapa de las posibilidades financieras del mismo ministerio, pero no de las posibilidades de gestión y de gobernanza, digamos. O sea, nosotros en el colegio, no sé Karen cuántos años tendrá, pero creo que es mucho más joven que nosotros dos. En el colegio uno en literatura leía teatro, o sea, no solo leía novela, cuentos, sino leía teatro. No sé si en el pensum ahora los chinos lean teatro. Sí, no creo. No creo tampoco. No creo. Entonces uno entendía que era el teatro, pues porque leía teatro. Claro, pero a mí sí me parece importante hacer eso, o sea, que dentro del plan sí queden como esos factores de intersectorialidad, porque es eso, o sea, no podemos, digamos, exigir a todas las secretarías de educación que vuelvan o lo implementen o al ministerio, pero sí dejarlo en que hay en el componente precisamente de formación, no solamente formación para los artistas, los que están en teatro y demás, sino la formación para el público, precisamente porque hay una baja participación de la ciudadanía en temas de teatro y circo. O sea, de la formación como en doble vía. Y claramente, porque la sostenibilidad de todas las artes depende de la existencia de públicos. Exacto. Y la existencia de públicos se hace
desde la educación y desde los medios de comunicación. Entonces ahí tiene que haber una política de gestión y de estímulo muy clara. Bueno, este es uno de los... Hay dos textos que me parecen interesantes como referentes. Está este, que es el Teatro Manual de Política Teatral, que lo sacó la Asociación de Directores de Escena de España. Y está este otro de Edwin Harvey, que es Política y Financiación Pública del Teatro, y es una mirada de todos los países iberoamericanos, sus instituciones, sus leyes, sus políticas, digamos, que creo que es importante tener en cuenta como referente para la propuesta que hagamos nosotros. Súper. ¿Nos pueden mandar un WhatsApp con eso, please? Que no Sí. lo alcancé a notar. Ay, ¿será que hacemos un grupo los tres? Listo, hagámoslo Creo para... que hay dos, pero muy grandes porque están pues el tema de... Oh. Entonces, hagamos un grupo y ahí nos vamos compartiendo información. Exacto. Aquí yo les compartí el drive, el de la lluvia de ideas para los criterios. Ya anoté algunos que hablamos hoy, pero pues para las ideas que tengamos también de aquí al jueves. Chévere. Entonces, listo, lo hacemos así. ¿Dónde lo compartiste? Aquí en el chat. Ok, listo. Yo armo el grupo, a ver, un momento, si armo acceso de edición, ya te mandé, te mandé acceso. ¿Cuál? No, a la lluvia de ideas de criterios para clasificación había que pedir acceso. Ah, ok. Sí, porque no tengo tu correo institucional, creo que es por eso. ¿Tú ya tienes correo o no? No, lo voy a escribir acá. Creo que es por eso, porque el link es de aquí de la corporación y no deja... Pero ya te doy el acceso. Ese es mi correo. Listo, entonces quedamos así para el jueves en la tarde, por lo menos para que vayamos paso a pasito, suavecito. Súper. Citamos de una vez para programar la hora. Sí. A ver. ¿El jueves qué? ¿A las 4 también? ¿Puede ser? Sí. Sí, yo tengo luego una clase a las 6, entonces a las 4. Perfecto. La hacemos. Sí. Perfecto, sí. O sea, de 4 a 5. De 4 a 6 si quieren, no tengo problema. 4 a 6. Bueno, ahí creé el grupo Plan Teatro Circo. Pues muchas gracias. ¿En Google? No, en WhatsApp. Ah, ok. Entonces, si quieres, Karen, el link que acabas de enviar, lo puedes enviar a este WhatsApp. Listo, ya se los envío. Ya, y también les estoy enviando la invitación al calendario. Perfecto. Ok. ¿Y quién arma el drive? Ya, o sea, ¿cuál otro drive? Ahí está, Karen lo acaba de armar. Ese es un documento que se llama Lluvia de Ideas y Criterios, ¿cierto? Sí. Pero digo que luego podemos tener como una carpetica porque como esto va a subir, se va a incrementar. Lo subimos a una carpeta compartida. Bueno, espérate, entonces más bien meto ese documento dentro de una carpeta y desde ahí ya lo vamos organizando, pero creo que ahí igual en el drive va quedando. Sí, no, es porque otro documento diferente va a ser el de el cronograma. Otro documento es el cronograma, otro documento es en el que luego me van a pasar, si quieren de una vez cada uno lo va escribiendo ahí, el resumen de lo que va encontrando en necesidades, problemas, expectativas, prioridades y acuerdos. Ese puede ser otro documento. Eso. Entonces voy a crear, es la carpeta, se llama Plan Nacional de Teatro y Circo y ya les comparto, entonces es la carpeta. Eso, gracias. Andrea, no sé si... ¿Andrea soy yo? Sí. Sí, yo sí, Karen. Y Andrea. Karen y Andrea. Andrea, de pronto otra categoría puede ser
alternativas, y yo no sé si alternativas de solución, porque es que problemas o necesidades, y luego hay algunas ideas que pueden esgrimirse sobre cómo solucionar, que tiene mucho que ver con las expectativas seguramente, Sí. pero sí, porque finalmente lo que vamos nosotros a proponer para los grupos focales o para, no sé, en las consultas, en los encuentros regionales, pues llegaremos ya con el menú de problemas para hacer el termómetro de las prioridades, y a su vez pues llegaremos también con alternativas de solución a esos problemas para ir ya, eso se va a convertir en programas y proyectos del plan de teatro. Necesidades, problemas, expectativas, prioridades, acuerdos y soluciones. Soluciones, y si existe la palabra alternativas, o no sé. O sea, Hay soluciones alternativas o soluciones y alternativas. soluciones y alternativas. Ok. Aquí les dejo el link de la carpeta del Drive, pero igual ya se los comparto al WhatsApp y ya se los compartí a los correos. Entonces, yo voy aquí a montarles ahorita más tarde simplemente documentos en blancos con cada una de estas para que Súper. vayan poniendo ahí toda la información para que todos vayamos poniendo, mejor dicho, mientras estamos trabajando, podemos estar poniendo, o si igual es demasiado, lo hacen en un solo documento que para mí es simplemente copy-paste y está perfecto. Perfecto. Okay. Ahí lo vamos entonces. Alimentando. Sí. Listo. Listo. Perfecto. Yo les mando entonces ahora la foto de los dos libros. De la Gracias, portada. Alberto. A ver si... Entonces, para resumir compromisos, jueves nos vemos otra vez a las 4 con el estado del arte leído y con el documento que nos dice Diana con las 5 o 6 categorías revisadas. Por otro lado, vamos complementando la lluvia de ideas y los criterios. Alberto nos comparte el cronograma y los 2 libros de ideas. Y el viernes igual nos vemos en la reunión del ministerio. Perfecto, sí. Yo ahora voy a confirmar que esa reunión se dé, porque si se atraviesa la de Empalme, pues seguramente tendremos que reprogramarla, pero voy a confirmarla. Listo, perfecto. Perfecto. Muchas gracias, entonces. El viernes yo voy a tener preguntas también, Alberto, porque con lo que voy leyendo me van surgiendo inquietudes como esas de las categorías de del teatro. Tengo preguntas varias. Ahí miramos las del jueves. El jueves miramos a ver cuántas podemos solucionar el mismo jueves. La idea es que lleguemos un poco más claros y sobre todo conformados como equipo el viernes. Digamos que el viernes puedan... ¿Va a haber más gente? ¿Cómo? ¿Va a haber más gente? Sí. Okay. El viernes es comité con ministerio y con el equipo de la corporación élite. Entonces, ahí vamos a tener sobre todo que resolver todos los temas de planeación, de fechas, ya un poco más decir cuáles son las fechas críticas, en qué momento tenemos que entregar borradores y sobre todo para cuándo empiezan ya a planearse los foros, los encuentros, las grupos focales, si vamos a tenerlos, todo lo que ellos oficialmente tienen que hacer para invitar oficialmente como Ministerio de Cultura, van a tener que decir, vamos a convocar en tal fecha ya a tal región, si es región, o tal grupo de municipios, si es tal grupo de municipios. Perfecto.
¿sí? Entonces el jueves ya podemos definir un poco con más conocimiento qué tipo de reuniones consultivas, participativas son las que más nos convienen para hacer la propuesta el viernes y que quede ya en cronograma. Ok. Listo. Esa no me sonó tan chévere, pero ok. No, eso es una cosa que necesita el ministerio urgente, digamos, ¿no? El viernes poderles decir, mire, el día 16 se termina todo este proceso, el día 16 de noviembre entregamos ya publicado o no publicado, no sé, aquí está previsto. Esto no lo he atado todavía a actividades preexistentes, en fin, estoy haciendo eso todavía. Entonces, la idea es el viernes poderles presentar estas 5 etapas muy, muy claritas en el tiempo. Perfecto. Perfecto, sí. Entonces, el jueves se las presento con más claridad. De todas maneras, yo les voy a mandar esto como está mañana a ustedes. Listo. Listo. Okay. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, entonces, que tengan buena tarde. Un gusto conocerte, Diana. Lo mismo, Karen, la próxima vez que te podamos ver. Ah, aquí, no, aquí estoy. Es que yo no estoy acostumbrada a poner cámara tanto, pero aquí estoy. Hola. Perfecto. Bueno, Un abracito, entonces, que descansen. igualmente, un abrazo. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.